Preocupante al mismo tiempo, el planeta ya agotó todos los recursos naturales disponibles para un año, entrando así en etapa de sobregiro durante lo que queda de este 2023. Son datos en los que Chile, además, lidera con números rojos, siendo el único país de la región cuya huella ecológica supera a su biocapacidad. Vamos a conversar sobre este tema. Nos acompaña para esto el director nacional de Greenpeace, Matías Azun. Muchísimas gracias, Matías, por estar con nosotros y bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias por interesarse en estos temas. Súper relevante, tiene que ver con la existencia. Finalmente, con cuánto tiempo podemos estar en un planeta que está sobregirado en sus recursos. Lo primero que te quiero preguntar es cómo se hace ese cálculo de sobregiro. Entiendo que esto se calcula ya desde la década del 70, se va haciendo una comparación. La primera vez que el planeta se sobregiró lo hizo 5 días antes de que terminara el año, hoy día lo está haciendo 5 meses antes de que termine el año. O sea, muy acelerado este sobregiro. Justamente, es un cálculo global, es decir, se usan estadísticas que son válidas para todo el mundo, para cualquier superficie sobre la Tierra. Y esto significa que se utilizan ciertas estadísticas que están disponibles, pero no necesariamente todas las mejores estadísticas por cada uno de los países. Por ejemplo, en el cálculo general con el que se comparan todos los países, se calcula la capacidad de cultivo, de producción de alimento, la capacidad de regeneración de las pesquerías, el que haya literalmente capacidad de la pesca de regenerarse a sí misma, el tipo de fuente y matriz energética que se está usando, si depende o no depende del carbón, el nivel de impacto que tiene la huella de carbono de las actividades productivas dentro de cada economía nacional. Y por supuesto eso se calcula también a nivel global, y ese cálculo justamente es el que dice que el día 2 de agosto llegamos al sobregiro ecológico, es decir, que si utilizáramos estos indicadores como medición y estimación de la capacidad de la Tierra de producir lo necesario para el tipo de consumo que los seres humanos estamos llegando, a partir del 3 de agosto estamos en sobregiro, es decir, estamos empezando a necesitar otro planeta. Y por lo tanto, de ahora en adelante, todo lo que empecemos a hacer se traduce en un daño que va a requerir aún más tiempo para poder recuperarse, y por lo tanto que se va a traducir en un empeoramiento de las condiciones ecosistémicas planetarias, ¿no? Y esto se comprueba con lo que estamos viendo con los meses de calor brutales que estamos viviendo incluso en nuestro país. Ayer hubo récords de calor, ¿no? Julio fue el mes más caluroso de la historia. Y si bien esto está asociado a fenómenos climáticos agravados fundamentalmente por el Niño, ¿no? Por el fenómeno climático del Niño, que tiene un impacto planetario en cierto sentido, la realidad del asunto es que, como estamos viendo en las imágenes, el nivel de destrucción está básicamente destruyendo los equilibrios ecosistémicos que permiten que los ecosistemas estén en condiciones saludables. Por ejemplo, la acidificación de los océanos, la falta de precipitaciones en lugares en donde históricamente ha caído precipitación regular en ciertos periodos del año, que hoy día se traducen en sequías brutales, ¿no? Que no se compensan con estos verdaderos ríos voladores que nos pasaron hace un mes por encima a todos nosotros, ¿no? Finalmente terminaron inundando más allá de lo que la Tierra podía absorber, o peor aún, con situaciones de sequía que se traducen en un aumento de la probabilidad y la intensidad de los incendios forestales. Siempre han habido incendios forestales, pero nunca hubo como los que estamos viendo en este periodo. Matías. Y de nuevo, solo para terminar la idea, solo estamos hablando de los indicadores mundiales, de que se pueden establecer fundamentalmente a partir de satélites. Si en Chile consideráramos el sobreuso de los recursos hídricos, probablemente nuestra fecha, que fue el 15 de mayo, probablemente habría sido en febrero. Eso te iba a decir, que Chile es mucho más adelantado. Yo te iba a mencionar mayo, tú me dices que incluso podría ser antes. O sea, el desempeño nuestro es peor aún. Estaba leyendo que somos el peor país de la región, de hecho. Son un poco como los indicadores, ¿no? Cuando la ONU evalúa calidad de vida, evalúa escolaridad, evalúa cantidad de camas por hospital por persona, cantidad de dentistas, cantidad de médicos. Pero si nosotros consideráramos, por ejemplo, otros factores, la calidad de la atención, probablemente habrían ciertas variaciones. Esos datos no están disponibles para todos los países, como no están disponibles la sobreotorgamiento de derechos de agua, por ejemplo, en Qatar, ¿no? Eso no lo sabemos. Y por lo tanto ese indicador no entra en el indicador global, pero nosotros en Chile sabemos
que uno de los grandes problemas que tenemos adicionalmente es la cantidad de basura per cápita, particularmente de plásticos de un solo uso que estamos utilizando forzadamente, pues no hay manera de consumir sin acceder a esos plásticos. Y muy especialmente la cuestión hídrica, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, es una referencia general, pero la situación real puede ser incluso peor. Ya, pero cuando decimos que en Chile estamos gastando más de lo que tenemos en términos de biocapacidad, sí, digamos, ¿es porque las políticas públicas no son las correctas? ¿Es porque vivimos cada uno de nosotros de una manera en la que no deberíamos vivir? ¿Cómo se explica? ¿Por qué acá se acelera más este sobregiro que en otros países, por ejemplo? Yo creo que la explicación a eso está un poquito más en la forma en la que diseñamos nuestra sociedad, ¿no? Nuestra Constitución tiene un artículo que dice, perdón que hable de estos temas, pero yo creo que es mi explicación más razonable para esto y es lo que hemos conversado con el mundo ecológico. La Constitución tiene un artículo que dice que tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Y sin embargo tenemos las ciudades más contaminadas del mundo. Hay una hipocresía inherente, por así decirlo, ¿no? Y es justamente por esto que yo creo que la ciudadanía especialmente se ha dado cuenta. En el proceso constituyente actual, uno de los artículos que genera mayor acuerdo transversal con presidencia de la posición política, de cuán conservadores o liberales sean los sectores, justamente reza sobre la necesidad de tener un medio ambiente sano y equilibrado y potenciar industrias más limpias. La realidad del asunto es que nuestra economía depende de que contaminemos. Esa es la realidad del asunto. En Chile tenemos la potencia, una de las principales potencias de energías renovables y limpias del mundo, solar, geotérmica y eventualmente, cuando sea una tecnología accesible, también de nuestras mareas. Y sin embargo, todavía cerca del 35-38% de nuestra capacidad eléctrica depende de importar carbón que quemamos en zonas de sacrificios, contaminando todos los días justamente a poblaciones que están en condiciones extremadamente vulnerables. Recién veíamos la toma justamente de la desalinizadora en el programa, sí, en una zona de sacrificio como es Quintero Puchuncaví, ¿no? Entonces, en términos prácticos, justamente de lo que se trata es de tener una mirada ecosistémica al respecto. No puede ser, por ejemplo, que la industria salmonera, uno de los sectores expulsadores más importantes del país, sea al mismo tiempo una de las industrias que más violaciones a la normativa ambiental genera, que más muertes de trabajadores genera por ahorrarse unos pocos morlacos en la ejecución, y muy especialmente que por las proporciones en las cuales se están cultivando esos salmones se transforme uno de los verdaderos santuarios del sur del mundo, nuestro Amazonas submarino, como son los bosques marinos que hay en los fiordos patagónicos que sirven de alimento, entre otras cosas, a las ballenas que nos visitan desde todas partes del mundo, que los terminemos repletando de fecas de salmón infestas que terminan generando episodios de marea roja. Esa forma de entender la economía, que va mucho más allá del tiempo con el que yo, si dejo o no dejo corriendo el agua mientras me lavo los dientes, ¿no? Que es muy importante, por cierto, ahorrar agua, pero no alcanza con eso. Significa que tenemos que exigirnos como país, desde la Constitución hacia abajo, mayor coherencia en el cuidado de nuestros ecosistemas, porque particularmente nuestro desafío no tiene que ver con reducir tanto los gases de efecto invernadero. Nosotros no somos los que estamos produciendo el cambio climático desde ese punto. Pero nosotros sí tenemos a nuestro cargo, en nuestro país, biodiversidad única en el mar, en los fiordos de la Patagonia, en nuestros bosques nativos, en nuestros glaciares y montañas, en nuestros salares y desiertos en el norte, que resultan fundamentales para que cuando logremos controlar esta crisis climática podamos vivir efectivamente en un planeta que tenga la cantidad de vida y de biodiversidad necesaria para recuperar esos ecosistemas. Ya, ahora, Chile puede ser verdadera cápsula en ese sentido para salvarnos de esta crisis. Ahora, con todo lo que falta, con todos los problemas y todo lo que tú constatas, igual Chile ha tratado, me imagino, de impulsar algunas medidas que yo no sé qué impacto han tenido. De partida hay un compromiso con la descarbonización, que es una de las cosas que tú mencionabas y que me parece que es de las políticas públicas más importantes que debería tener un impacto, ¿no? A lo mejor la meta, no sé, en el tiempo no es tan urgente como lo que está demostrando este sobregiro tan acelerado que tenemos, pero también, no sé, se ha sacado las bolsas de circulación, se trata de sacar también plástico de un solo uso. Eso no ha sido suficiente, es que vamos muy lento. No solo no es suficiente, perdona que sea más duro en relación a esto. La política de descarbonización no tenía un plan claro de salida de buena parte de las centrales. Las que están saliendo son simplemente aquellas que se están cayendo porque están oxidadas y abolladas. Y desde el punto de vista de los compromisos
compromisos. Este mismo gobierno que se planteó como un gobierno ecológico aprobó un proyecto que estaba rechazado por los expertos, que es la minera Los Bronces integrada, que no solo afecta a biodiversidad amenazada, como la que hay en torno al santuario Yerba Loca en los Andes, en Lo Barnechea, sino que puede afectar por material particulado la contaminación y calidad del aire de la zona oriente de Santiago y particularmente la cuenca del río Mapocho, que alimenta las comunas que están en el sector oriente. Es un proyecto que estaba rechazado, pero que políticamente fue aprobado. Entonces, seguimos viendo en la misma fecha cómo de todas maneras, a pesar de todos los esfuerzos de que haya una ley de biodiversidad, de que haya avances en creación de parques nacionales, como de todas maneras la velocidad a la que estamos destruyendo el planeta nos hace mirar nuevamente con hipocresía aquello que no debiésemos permitir, como por ejemplo que se apruebe un proyecto que no cumple con las condiciones normativas necesarias para ser aprobado, como es el proyecto Los Bronces de Anglo American en el norte de la comuna de Lo Barnechea, que va a afectar a la ciudad de Santiago y se aprueba igual por decisiones políticas. En un gobierno lo que se pasa dice es que, ecologista. Matías, igual Entonces, me imagino que aquí también hay una mirada de conciliar distintos intereses, ¿no? Si hablamos solo de la protección duda, del planeta pura y dura, por supuesto que uno suscribe todo lo que tú estás diciendo y a todos nos gustaría tener pero es en que lo esa es la hipocresía, personal y en lo Carla. colectivo procedimientos que no generaran ningún impacto a la naturaleza. Yo creo que eso Por sería un cierto, deseable para todo el mundo. El problema es que esto entra por cierto, en tensión con la cantidad de personas que somos, que necesitamos alimentarnos, que muchos necesitan una fuente de trabajo y con proyectos que efectivamente traen esa fuente de trabajo y se va generando una tensión entre la economía y la protección del medio ambiente. Entonces me sin imagino que duda, ahí radica el gran problema, ¿no? Cómo llegar a un sistema, a un sin modelo duda, que sin concilie duda, ambas cosas. Porque si fuera por proteger sin duda, pero así como a rajatabla la ecología, por cierto que tendríamos muchos pero es que proyectos no que es se proteger la caerían. rajatabla. Es que ese ¿Cómo? es el problema. No se puede proteger a rajatabla. Lo que hay que proteger a rajatabla son los derechos humanos. Son las condiciones básicas que permiten que cada uno de nosotros exista. Si ponemos en riesgo el suministro hídrico de una parte de las ciudades más importantes de nuestro país, como es el sector de oriente de la capital, esa gente efectivamente va a ver afectado no solo sus propios derechos humanos, también su patrimonio. Las viviendas van a valer menos en el sector oriente de la capital, porque va a haber más contaminación atmosférica, porque vamos a vivir en violación a la Convención Constitucional, en un medio ambiente contaminado. Entonces, efectivamente, se trata de conciliar, pero no pueden haber ciudadanos de segunda clase. Y en Chile hay ciudadanos de segunda clase. Este es el problema y en el mundo Mm. también. Entonces, yo, por supuesto, desde el punto de vista medioambiental, yo creo que es yo creo que es una mala forma de entender el debate, especialmente porque la ciudadanía ya está de acuerdo, lo estamos viendo en los procesos de participación política, en el que el cuidado del medio ambiente es una condición sine qua non, sin color político, para efectivamente garantizar mejores condiciones de vida. Si eso supone colocar a un ser humano en una condición de vulnerabilidad y violar sus derechos constitucionales y sus derechos humanos, como pasa todos los días en Coronel, en Lota, en Quintero Puchuncaví, y probablemente también en Tiltil, con la basura de todo Santiago que va a dar allá, ¿no? Probablemente también en las zonas que están inundadas de relaves mineros en el norte, en las cuales todo el mundo se lava las manos y nadie se hace cargo. O peor aún, en zonas de la Patagonia, repletas de salmoneras, en donde ya no hay alternativa de pesca ni para los mariscadores, ni para los recolectores de orilla, ni para los pescadores artesanales, ni para la industria del turismo, que ve afectada su operación por la cantidad de plástico, basura, marea roja y fecas con las que se destruye el fondo marino. Realmente no le estamos haciendo un bien a la economía. En realidad los únicos que se están beneficiando de eso son aquellos que están lucrando con la destrucción del planeta. Una economía basada en el desarrollo supone que no se nos queda nadie atrás. Y en Chile tenemos zonas en donde se nos está quedando la gente atrás. Y eso se traduce finalmente en pérdida de democracia, en pérdida de derechos, en ciudadanos de segunda clase. Y Bien, no pues. podemos transar a quien dejamos en segundo lugar. Eso no se puede transar. No, absolutamente. Es muy preocupante el tema. Nos vamos a quedar, no sé, atentos a las políticas públicas, a la conciliación que puede haber de todo esto que se pone sobre la mesa para tratar de hacer de Chile, primero, o para nosotros que estamos más cerca y del planeta, un lugar sostenible en el tiempo. Gracias, Matías Azun, director Muchas nacional de gracias. Greenpeace, por habernos acompañado esta mañana. Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Muy Buen día. amable.